Profesor Ali Jauregui a la materia estadística 2 y hoy veremos, continuando con el tema de las tablas de AQL, lo que implica la curva característica de operación de un muestreo. Vamos a ver de qué se trata. Como hemos analizado en ocasiones anteriores, muchas veces cuando llega un lote, usted va a usar las tablas de AQL para ver si aprueba o rechaza ese lote, a ver si cumple con las especificaciones de calidad o ingeniería o no cumple. Y usted puede estar en dos bandos, puede estar en el bando del cliente o puede estar en el bando del proveedor o consumidor, o en este caso el que fabrica y el que consume el producto. Ahora, estando en un bando o en otro, en ocasiones usted va a tener que rechazar un lote cuando utilice las tablas de AQL. Entonces, si se rechaza un lote, se debe reprocesar las piezas y se tiene que cambiar las piezas conforme, no conforme, perdón, por piezas conforme. Ahora, ¿qué herramienta disponemos para esa revisión? Para eso vamos a usar lo que llaman la curva característica de operaciones y otras herramientas que nos sirven para complementar toda la información. Veamos. En este caso, aquí tenemos lo que es la curva característica de operaciones. En el eje de las X vamos a representar el porcentaje de defectuosos y en el eje de las Y la probabilidad de aceptación. Simplemente cruzamos y vamos a ver qué probabilidad de aceptación tenemos que nos aprueben o nos rechacen un lote. Vean de que aquí en la gráfica está en porción, pero si lo multiplico por 100 sería un 20%, un 40%, un 60% y un 100%. Vamos a ver un ejemplo práctico. Usted recopila una muestra de 52 rodillos, tiene un lote de 500 unidades, de acuerdo a la tabla de AQL, usted tomó una muestra de 52 rodillos, inspeccionó esos 52 rodillos y encontró 1.5 porcentajes defectuosos. Ese 1.5 lo vamos a llevar aquí a la parte inferior y lo vamos a graficar, que está 1.5, lo subimos, lo tocamos con la curva, característica de operación y cruzamos con el eje de la Y. Aquí vamos a ver el porcentaje que tenemos de aceptación. Si vemos aquí, obviamente aquí está en porción, 0,957, lo multiplico por 100 y me da un 95.7% de probabilidad de que te vayan a aceptar ese lote, en este caso el cliente. Por lo tanto, decimos, bueno, con 1.5 de probabilidad tengo un gran recorrido porque obviamente ese lote va a estar aceptado en una mayor proporción. Es un lote que está bien porque cumplió con las características y con los atributos que se le está pidiendo con las especificaciones. Y de acuerdo al muestreo, solamente tengo un 4.3% de productos rechazados. Cuando aplicamos esta metodología, vean de que para esto nos sirve la curva característica de operaciones, para ver la probabilidad de que me van a aceptar o rechazar un lote en base a una muestra que tomé. Pero cuando aplica esta metodología hay dos riesgos. Uno que corre el consumidor, que es el cliente, y otro que corre el productor. ¿Qué quiere decir? Bueno, el riesgo del consumidor o del cliente es que tiene un riesgo del 10% de que vaya a aceptar un lote malo. Y el riesgo del productor, correcto, el que fabrica el producto, tiene un 5% de probabilidad de que le rechacen un lote bueno. Ese es el riesgo que se corre en este caso. Obviamente un riesgo controlado, pero existe. Es posible que el cliente haya aceptado un lote, pero que ese lote esté malo y lo haya aceptado como bueno. Bueno, eso entra dentro de este 10% de probabilidad. Igual forma, puede ocurrir con un cliente, le rechazó un producto al proveedor y resulta que ese lote estaba bueno, pero él en base al análisis que hizo lo rechazó. Pero el lote estaba aceptable, estaba dentro de los requerimientos. A ese porcentaje le vamos a llamar un 5% de riesgo del productor. Es un riesgo que se corre. ¿Ok? Ahora, a esta gráfica característica de operaciones hay una que la complementa, que es la curva de calidad saliente promedio, que se denomina A o Q. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, usted en este ejemplo tomó una muestra 822 muestras, inspeccionó y consiguió un 3% de rechazo defectuosos. Cuando usted la cruza con la curva característica de operaciones, observan de que la probabilidad de que le acepten ese lote es de 4.8%. ¿Ok? Entonces, ¿qué cantidad va a revisar? Bueno, eso te lo va a decir la curva de inspección total promedio, que ahorita vamos para allá. Pero en este caso, ¿para qué nos sirve la curva calidad saliente promedio? Observen bien. En este caso, en esta gráfica, aquí en el eje de las X, vamos a graficar el porcentaje de defectos, que es este mismo porcentaje que tenemos aquí. Y aquí vamos a ver el porcentaje de elementos defectuosos
que le van a llegar al cliente, obviamente representado como una probabilidad. ¿Qué porcentaje de efectos le va a llegar al cliente en ese lote? Si vemos estos puntos, este 3% lo cruzamos para acá. Ok, este 3% lo vamos a cruzar aquí. Y vean, usamos este 3% que tenemos en nuestro ejemplo, lo pegamos a la curva y vamos a cruzarlo con el eje de la Y. Observen de que el porcentaje que le va a llegar al cliente es muy pequeño, por debajo de 0,1. ¿Por qué es pequeño? Obviamente porque ya nosotros, al saber de que la probabilidad de aceptación es muy baja, 4,8, obliga al proveedor, el que fabrica, a hacer una reinspección y sacar todos los productos no conformes y sustituirlo por productos conformes. Cuando usted purifica ese lote, obviamente la cantidad de defectos que le van a llegar al cliente son muy pocas. Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, no hubiese sido un 3% de defectos, sino que hubiese estado aquí, entre 1,5 y 1,54, por allí, redondeando? Si usted lo grafica en la curva característica de operaciones, 1,5 lo sube a la línea y vemos que la probabilidad de aceptación es un 82%. ¿Ok? Usted dirá, bueno, no es malo, es buena. Es buena porque tengo una buena probabilidad de aceptación. Pero esta no va a ayudar, la curva saliente de promedio, porque me va a decir qué probabilidad o qué porcentaje, probablemente basado en ese mundo de la probabilidad, le va a llegar al cliente como productos defectuosos. Entonces, ese 1,5 lo cruzo aquí, ¿ok? Y observen, en esta zona que vemos aquí, cuando usted lo choca a la línea y lo grafica en el punto I, es donde hay mayor probabilidad que le llegue un mayor número de productos defectuosos al cliente en este caso. Es la zona más peligrosa, es la zona que tenemos que evitar. Vean de que entre 1,5 y 1,54. Entonces, en esta zona es donde hay mayor probabilidad, donde le llegue el mayor número de productos defectuosos al cliente. Y aquí es donde usted toma una decisión. Si el producto es muy importante, por ejemplo, son productos farmacéuticos donde necesitan una amplia pureza de sus lotes, obviamente que usted aquí va a tener que hacer una reinspección para bajar esta probabilidad de productos defectuosos. Si son productos que no son tan importantes, donde hay un amplio margen de calidad, usted puede decir, bueno, con 82% de aceptación, de acuerdo a la información que me da la curva característica de operaciones, no hay problema. Pero si son productos delicados, si el cliente es muy sensitivo, si el cliente es muy exigente, obviamente esta gráfica, si te da entre 1,4, 1,5, 1,6%, esta gráfica te está diciendo, bueno, ten cuidado, porque en esta zona es donde le va a llegar el mayor número de productos defectuosos. Ahí usted toma una decisión. Ahora, pongamos el caso de que en este caso son productos farmacéuticos y usted quiere bajar esta probabilidad de este porcentaje le parece un poco alto y usted quiere bajar esta probabilidad de productos defectuosos que le van a llegar al cliente. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué cantidad vamos a muestrear para bajar la probabilidad? Ahí va a entrar entonces la curva de inspección total promedio. ¿Cómo entra? Vean bien. En este caso, observen, tengo el siguiente ejemplo. Recuerden, fue un 3% de productos defectuosos, lo crucé, y la probabilidad de aceptación está por debajo del 20%. Claro está, usted dirá, bueno, no puedo mandar ese lote, tengo que reinspeccionarlo, sacar los productos no conformes y colocarlo por productos conformes. Pero no tengo que revisar el lote completo. El lote del ejemplo eran 500 unidades. No tengo que revisar las 500 unidades. Pongamos que el caso de que eran 2.000, 3.000 unidades. No tengo que revisarlas completo. ¿Qué cantidad voy a revisar? Bueno, la que me diga esta gráfica. Recuerden que esto es un ejemplo. Aquí en este caso el lote era alrededor de 2.000 unidades. Pero con este porcentaje que está aquí, es el mismo porcentaje que está representado en esta gráfica ATI, que es la curva de inspección total promedio. ¿Cuánto voy a revisar? Bueno, simplemente el 3% lo cruzo con la curva ATI y al chocarlo o cruzarlo con el eje de la Y, me va a dar la cantidad que voy a inspeccionar. No tienen que ser 1.000, está entre 950 y 1.000. Obviamente aquí al tocar la línea te va a dar la cantidad que vas a inspeccionar. Si me da 1,5, voy a cruzar aquí. Si me da este valor 1,5, lo cruzo en este caso 1,5 con esta línea
y me dice que la cantidad a revisar es menos 850 unidades. Si me da alrededor de 4.5 de defectos, simplemente lo cruzo aquí, ¿ok? Lo cruzo con el eje de la y alrededor de 1000 unidades tengo que sacar el lote, reinspeccionarlo, sustituir los productos no conformes por productos conformes. Entonces, de esta manera, chicos, nosotros podemos ayudarnos a la hora de rechazar un lote. Primero, para saber, en este caso, el porcentaje de probabilidad que tengo de que me acepten o me rechacen un lote. Aquí esta gráfica, la A o Q, me dice qué porcentajes le va a llegar al cliente en cuanto a productos malos. Obviamente basado en el mundo de la probabilidad. Y esta gráfica, la ATI, me va a decir qué cantidad tengo que revisar de un lote, perfecto, para poder purificarlo, para que esté dentro de los lineamientos de la tabla de AQL y tener un margen mayor de posibilidades de que acepten ese lote que obviamente ya ha sido reinspeccionado. ¿Ok? Entonces, bien, apropiense de esta información y nos veremos en un próximo video.